Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de data frames. Los data frames, además de las matrices que cubrimos en el anterior video, son otra manera de almacenar bases de datos. Para ilustrar el uso de los data frames, vamos a seguir trabajando con el caso Forbes, donde en este caso vamos a considerar las primeras 5 compañías de la lista. En futuros análisis vamos a considerar toda la lista. Para eso vamos a tener que aprender a importar bases de datos de manera externa. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir las variables, definir los campos que van a constituir la base de datos. Esta es la manera más lenta y menos eficiente de hacerlo porque estamos definiendo uno a uno el contenido de todas las variables. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que hice fue ir a la página donde se encuentra el listado y transcribir literalmente concatenando los valores de las variables. Hay una manera más eficiente que es importar la base de datos directamente a partir de un archivo de datos externo. Eso lo cubriremos en otra sesión. Pero bueno, lo primero entonces que vamos a hacer es definir las variables. Fíjese que aquí vamos a tener en cuenta 5 variables: el país de procedencia de la compañía, las ventas en billones de dólares, las ganancias en billones de dólares, los activos y el valor en el mercado. Repito, todo esto está disponible en la página web de la lista al año pasado. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es introducir esto en el sistema en R para que estén disponibles los datos en el ambiente global. Entonces, fíjese que lo que acabé de hacer es sombrear eh, todas las variables, todos los objetos y los vamos a ejecutar. Muy bien. En este momento ya se encuentran disponibles en memoria los datos del país, las ventas, las ganancias, el activo y el valor. Muy bien. Lo primero que quisiera resaltar es que estamos considerando diferentes tipos de variables. Por ejemplo, la variable país, que está constituida por los países de procedencia de la compañía, fíjense que tiene una particularidad, y es que el país, la variable país, el objeto país, está constituido por valores que están escritos entre comillas. En R, cuando usted escribe valores entre comillas, lo que está definiendo es una variable tipo carácter, una variable tipo string, eh, precisamente porque no constituye una cantidad numérica. En R es permitido utilizar la comilla doble o la comilla sencilla. Es decir, si usted en lugar de escribir China con una comilla doble, lo podría escribir simplemente con una comilla sencilla de esta manera. Fíjese, algo muy interesante es que aquí eh, el sistema me está diciendo que hay un error, y el error es que todavía no he cerrado la palabra, ¿no? Eso es muy bueno de trabajar en RStudio. Muy bien, ahí está perfecto. Usted lo puede hacer tanto con comilla simple como con comilla sencilla. Yo prefiero utilizar la comilla sencilla por costumbre, no es nada de eso. Entonces, cualquier cantidad que usted defina dentro de comillas, R lo va a entender como un texto, como un carácter. Es decir, no constituye una cantidad numérica. Muy bien. Fíjese entonces, vamos a ver entonces qué tipo de objeto es el objeto país. Entonces vamos a ejecutar el comando class sobre el objeto país, y observe que vamos a tener que es un objeto tipo carácter. A diferencia de la variable ventas. La variable ventas, fíjense que son todas variables numéricas, son valores numéricos. O sea que vamos a ver el valor, está constituido por variables numéricas. O sea que estamos trabajando con diferentes tipos de variables. Variables eh, como país, constituida por caracteres, por información que no es numérica, y eh, variables como ventas, como ganancias, como activos y valor, que son variables numéricas. Ese es el gran distintivo de los data frames. Los data frames, al igual que las matrices que cubrimos en el video pasado, son estructuras que me permiten almacenar bases de datos, que me permiten almacenar datos.
Pero la gran característica de los data frames es que permite mezclar, permite tener en cuenta tanto variables de tipo carácter como variables de tipo numérico. A diferencia de las matrices donde usted únicamente puede almacenar variables numéricas. Por eso es muy conveniente extender el concepto de la matriz y considerar ahora arreglos que me permitan tener en cuenta ambos tipos de variables. Al igual que antes, las filas van a hacer referencias a los individuos, a las compañías en este caso, y las columnas a los campos, a las variables objeto de estudio. Entonces, para crear un data frame, para crear esta estructura de datos, lo único que hacemos es en un nombre, asignarle un nombre que nosotros queramos. Yo le pongo FG5 para acordarme que es el Forbes Globe, el top 5 del Forbes Globe de la lista. Y en ese objeto vamos a asignar una estructura de datos que se llama así, data frame, constituida por estas variables: país, ventas, ganancias, activo y valor. Entonces vamos a ejecutar este comando en la línea 34. Recuerde que usted se puede ubicar en cualquier parte del comando, no importa, o lo puede sombrear y simplemente le da a ejecutar. Vamos a ejecutarlo. Inmediatamente lo ejecuto, aparece en el ambiente global el objeto data frame y usted lo puede observar. Le dice que es un objeto que tiene 5 observaciones y 5 variables. Es decir, es un objeto en este caso donde el número de individuos es 5, el número de compañías que estamos considerando es 5 y el número de variables es 5. En casos más grandes, claramente la cantidad de individuos y la cantidad de variables puede aumentar. Y en futuras referencias, en futuros videos, vamos a ver cómo trabajamos con conjuntos de datos más masivos. Si usted quiere, puede aquí en la flechita antes del nombre, puede darle clic para ver cuáles son las variables, cuáles son los campos asociados con esa base de datos, con ese data frame. O simplemente usted le puede dar clic en cualquier parte donde se ve la manito para ver cómo luce esa estructura. Ve que usted tiene 5 individuos y las 5 variables, como si fuera una hoja de Excel. Muy bien. Ahora, también usted podría, y esto es algo que yo acostumbro a hacer mucho, usted lo puede imprimir en pantalla. Simplemente puede escribir en la consola FG5 y darle Enter. O simplemente puede sombrear en cualquier parte el nombre del objeto y ejecutarlo. Muy bien. Voy a borrar la consola por un segundo y voy a dejar solamente la base de datos. Fíjese que en este momento podemos visualizar tanto en consola como en el ambiente global la base, con las 5 compañías y las 5 variables de estudio. Y automáticamente estamos incorporando en un mismo sistema los 2 tipos de variables. Muy bien. Ahora, si usted quiere, no es obligatorio, si usted quiere, puede renombrar los campos, puede darle otro nombre diferente a las columnas. En caso dado que usted no quisiera trabajar con país, ventas, ganancias, activos y valor. Entonces, si usted quiere renombrar las variables, asignar nombres a las variables, lo puede hacer con la instrucción call names. Entonces usted escribe, es más, voy a ejecutar únicamente esta primera parte, call names de FG5, y claramente lo que lo que usted va a visualizar, si yo ejecuto este pedacito que tengo sombreado, lo que usted va a ver es los nombres de las variables. Fíjese que los nombres son caracteres. Por lo tanto, si usted quiere asignarles nombres, otros nombres diferentes a su base de datos, tiene que asignar una concatenación de caracteres. Entonces, voy a reemplazar los nombres, simplemente por hacer el ejemplo, voy a reemplazar los nombres de las variables por sus respectivos nombres en inglés, country, sales, profits, assets and value. Entonces, vamos a verlo, vamos a ejecutarlo. No va a ocurrir nada directamente, pero ya usted lo puede visualizar. Por ejemplo, puede verlo en el ambiente global, voy a darle clic. Fíjese que ahora los nombres de las variables han cambiado. O si usted quiere, puede nuevamente verlo en pantalla, sombreando FG5 o escribiéndolo en consola. Muy bien. Ahora,
También usted puede asignarle nombres a los registros. Si usted no quiere ver un ID, un identificador que esté constituido únicamente por números, puede asignarles nombres por medio del comando row names. Fíjese que si yo ejecuto esta línea row names de FG5, me va a aparecer 1, 2, 3, 4 y 5, pero entre comillas. Lo que quiere decir que ya estas no son cantidades numéricas, sino caracteres, uno que es 1, otro que es 2, otro que es 3, otro que es 4 y otro que es 5, que hace referencia al nombre de los registros, de los individuos. Ahora, yo voy a cambiarle el nombre de los individuos, le voy a poner el nombre de la compañía. Por ejemplo, la primera compañía es una compañía de China, es ICBC, la otra es JP Morgan Chase, en fin. Aquí están todos los nombres de las compañías. Estos nombres, obviamente, los obtuve de la lista. Entonces, muy bien, voy a ejecutar toda la línea, me puedo ubicar en cualquier parte de la línea, o sombrearla y ejecutarla. Veamos ahora cómo luce la base de datos. Voy a limpiar la consola y vamos a ver cómo luce la base de datos. Entonces, fíjese que ahora tenemos unos nombres predeterminados, unos nombres predeterminados y los valores dentro. ¿Es obligatorio cambiar los nombres de las filas y de las columnas? No, es solamente si usted lo quiere hacer. Lo que sí le sugiero es, más allá de cambiar los nombres de los individuos, es que cuando especifique los nombres de las compañías, de las variables, perdón, número uno, asigne nombres relativamente cortos, fáciles de escribir, fáciles de acceder, y normalizados, es decir, usualmente con letras minúsculas y sin dar ningún tipo de espacio ni de carácter especial. Muy bien. Ahora, ¿qué clase de objeto es FG5? Pues ya lo sabemos, es un objeto tipo data frame. Entonces, además de los objetos tipo carácter, los objetos tipo numérico, los objetos de tipo booleano, que son los de falso y verdadero, ya tenemos los objetos de tipo función, function, ya tenemos otro tipo de objeto que es el objeto data frame. ¿Hay más tipos de objetos? Sí, hay muchísimos tipos de objetos. Es muy importante saber con qué tipo de objeto estamos trabajando, porque dependiendo del tipo de objeto, algunas funcionalidades aplican y otras no. Entonces vamos ahora a ver cómo trabajamos un poco con esta base de datos, ver cómo accedemos a la información, ver qué características tiene, en fin. Entonces, una primera aproximación a la base de datos es verla en pantalla, ya sabemos hacerlo, ver su estructura, ya lo sabemos hacer con la flechita aquí en el ambiente global, donde podemos ver los nombres de las variables, el tipo de nombre y los valores. Mire, carácter, numérica, 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 numérica. Otra funcionalidad es ver su dimensión, ver cuál es la dimensión de la base de datos. Sabemos que tenemos 5 individuos y 5 variables, veámoslas. Entonces aquí me aparece 5, 5. Usted puede acceder también al número de individuos directamente. Aquí voy a escribir simplemente tamaño sin el carácter especial. Y eso lo obtiene usted con nrow, igual que con las matrices, que son 5 individuos. Y el número de variables, también encall, también es 5. 3 maneras diferentes de ver la misma información. Estas funciones son muy importantes cuando las bases de datos sean mucho más grandes y no podamos ver a simple vista cuáles son las dimensiones. Y fíjese que ni la dimensión, ni el número de individuos, ni el número de variables quedó guardado en ninguna parte. Si usted quisiera guardar, por ejemplo, el tamaño de la muestra, el número de individuos en un valor, podría escribir n igual a, o bueno, o el carácter que usted quiera, m, en fin, ejecutarlo. Y luego simplemente puede acceder a ese valor escribiendo la letra n en cualquier parte. Muy bien. Entonces, ahora, cada vez que yo escriba n, ya sabemos que va a ser 5. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el ambiente global n tiene asignado el valor 5. Fíjese que el número de variables no quedó guardado en ninguna parte. Muy bien. Vamos ahora a acceder a la información dentro de la base de datos. Una primera tarea es, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el valor de
las ventas en la primera compañía. Entonces, igual que con las matrices, para acceder a la información de una base de datos, vamos a utilizar los paréntesis cuadrados, donde el primer valor antes de la coma hace referencia a las filas y el segundo a las columnas, igual que en una matriz. Entonces, por ejemplo, si usted escribe FG5 corchetes cuadrados 1,2, quiere decir que voy a acceder a el valor de la variable en la primera compañía en la segunda columna. Vamos a verlo. Me da 190.5 billones. Y si yo veo la base de datos, vamos a ver la base de datos en pantalla, en el ambiente global. Vamos a darle clic. Fíjese que es exactamente el valor de las ventas. Primera compañía, que es el banco ICBC, ICBC, y en la segunda columna, ventas. Y así usted podría acceder a cualquier valor de la base. Pero alguien me puede decir, no, yo simplemente quiero la información de todas las ventas, los datos de todas las ventas. Ah, bueno, eso usted lo logra con el signo pesos. ¿A qué me refiero? Si usted escribe en pantalla, voy a borrar la consola, si usted escribe en pantalla sales, fíjese que me va a salir un error, porque no hay ningún objeto en el ambiente global en este momento que se llame sales. Alguien me puede decir, ah, pero sí lo hay. Mire que está aquí en la segunda columna de la estructura del data frame. Y yo le voy a decir, no, el objeto FG5 contiene una columna que se llama sales. Pero no hay ningún objeto en el ambiente que se llame sales. Por eso es que me aparece un error. Entonces, si yo quiero acceder a todos los valores de la segunda columna, en este caso, lo único que usted debe hacer es escribir FG5, signo pesos, para acceder a la información de la columna sales. Vamos a ejecutarlo. Aquí está. Aquí está todos los valores de la primera columna. Ahora, un truco trabajando con RStudio es el siguiente. Voy a borrar el acceso. Y mire, tan pronto usted escribe el signo pesos, aparece automáticamente todas las posibilidades que usted tiene para elegir. Eso es algo muy conveniente de trabajar en RStudio con el sistema que le permite manejar de manera más interactiva los objetos. Entonces voy a elegir 6. Muy bien. Ahora, ya usted con los valores de las ventas puede hacer cualquier operación, calcular el mínimo, el máximo, el promedio, en fin, cualquier operación que usted quiera hacer con las ventas. Calculemos, por ejemplo, el promedio. Vamos a ver cuál es el promedio de las ventas del top 5 de la lista Forbes. Me da de 195 billones de dólares. Ahora, así como usted puede acceder a una sola variable, puede acceder a 2, 3 o 4 con la cantidad de variables que usted quiera simultáneamente. Eso lo puede hacer usted por medio de los índices en las columnas, igual que con las matrices. Por ejemplo, si usted quiere obtener las ventas de quiere obtener los datos de las ventas y de los activos, es decir, la columna 2 y la columna 4, lo puede hacer directamente con los paréntesis cuadrados y indicando que quiere la columna 2 y la columna 4 en una concatenación. Vamos a verlo en pantalla. Puede ejecutar ese comando. Ahí está. Ahora, podría hacer lo mismo utilizando los nombres. En lugar de escribir 2, puede escribir sales. En lugar de 4, puede escribir assets. Y fíjese que va a obtener usted exactamente la misma información. Ahora, algo muy interesante de trabajar con RStudio es lo siguiente. Voy a borrar por un segundo los títulos y únicamente voy a escribir la concatenación, tal cual usted lo ve. Escribo la concatenación, abro paréntesis y cierro paréntesis. Si usted oprime la letra Tab en su teclado, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer una lista de todas las posibilidades de lo que usted puede poner en términos de objetos en esa concatenación. Entonces quiero las ventas, la señalo, le doy Enter, coma, vuelvo a oprimir la letra Tab, la tecla Tab en su teclado, y ahora quiere usted, por ejemplo, los activos.
Entonces, de manera, usted no tiene que estar escribiendo todo el tiempo. Si quiere escribirlo en el teclado también está muy bien. Muy bien. Ahora, hagamos algo con esos valores. Bueno, calculemos los promedios tanto de las ventas como de los activos. Entonces, otra función que no habíamos visto antes es esta función call means. Call means quiere decir calcular el promedio por columnas. Por columnas. Entonces, le voy a dar como insumo las ventas y los activos, en lugar de hacerlo uno por uno, como habíamos hecho antes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular por columnas los promedios tanto de las ventas como de los activos. Entonces, fíjese que lo único que hice fue escribir call means y por dentro escribir la base de datos con ventas y activos únicamente. Y fíjese que tenemos el 195.08 que ya habíamos obtenido antes y ahora tenemos el promedio de los activos que es de 2.857 billones. Muy bien. Ahora, además de acceder a la información por columnas, también podemos acceder a la información por filas, igual que hacíamos con las matrices. Por ejemplo, si yo quiero la información de la primera compañía, ahora fíjese que no escribo absolutamente nada en las columnas, simplemente hago referencia a la compañía que yo quiero trabajar. Antes, cuando estábamos accediendo a los datos de las variables, la información de las filas permanecía vacía. Es decir, antes de la coma no había nada. Y la razón era porque no quería filtrar, no quería especificar ningún individuo en particular. Ahora no especifico ninguna variable en particular, ahora solo quiero la información de la primera compañía. Vamos a verla. Voy a borrar la pantalla. Aquí está, es el primer banco. Quiero los datos de todas las compañías que no son de Estados Unidos. Muy bien. Fíjese que no hacemos ninguna operación por columnas. Esto permanece en blanco. Más sin embargo, sí filtramos por los individuos, que son la compañía 1, 4 y 5. Vamos a verla. Y si usted quiere la compañía de los datos de Estados Unidos, podría hacerlo también. Simplemente en lugar de escribir 1, 4 y 5, escribe 2 y 3 y no filtra por ninguna columna. Otra manera de escribirlo es por medio de una secuencia continua, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjese que 2 y 3 son dos variables consecutivas, podría escribir los números de 2 hasta 3, si usted no quiere escribir la concatenación. Bueno, hoy hemos visto cómo trabajar con los data frames, cómo incluir de manera simultánea valores de caracteres y de numéricos en una misma estructura de datos. Lo que vamos a hacer en posteriores sesiones es poder acceder a la misma información a partir de un archivo de datos externo para no tener que escribir uno por uno los valores de las variables y poder trabajar con conjuntos de datos más masivos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.